En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. San Pedro, Santa Martina, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, pues no se deja. Está bien, está bien. No, Padre, qué diferencia. Mejor marca. Mucho mejor. Migliore, Padre, gracias. Okay. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Como estas clases son como un extra, profundizando un poco lo que vemos en el catecismo, principalmente tomado de un libro también de Antonio Royo Marín. Entonces, con el propósito de entender mejor como el papel del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Como si llamamos al Espíritu Santo el santificador, entonces tiene un gran papel en el proceso de nuestra santificación. Y si conocemos más lo que quiere hacer en nosotros y con nosotros, podemos aprovechar más. ¿Okay? El padre Matteo Crowley-Bovi, me di cuenta que ahora, como tenemos padre Mateo Vierno, tengo que aclarar cuando cito a padre Mateo. Aunque seguro que padre Mateo Vierno hubiera dicho las mismas cosas. Pregunta: ¿en qué consiste la santidad? Reproducir Jesús, obra que es obra de la gracia santificante y la práctica de las virtudes. ¿Qué cosa es la santidad? Se le preguntaba a un niño admirable que después de su primera comunión se pasaba horas enteras embelesado ante el sagrario. ¿Qué quisieras ser tú? ¿Un ángel? ¿Un Luis Gonzaga? Y sin vacilar y con expresión celestial respondió, señalando el tabernáculo, volverme Jesús. La santidad es Jesús que va creciendo y desarrollándose en nosotros. Es Jesús que llega a ser el principio de nuestros pensamientos, el fundamento de nuestras dichas, el germen de nuestra fortaleza, es en fin la realización de mihi vivere Christus. La santidad es Jesucristo eternizando en el tiempo nuestra vida y nosotros viviendo desde aquí abajo de aquella realidad única, inmutable, que es Cristo, y teniendo por escuela, por santuario y por morada su corazón. Okay. Entonces, cuando hablamos de cosas de la vida espiritual, okay, y esta plática se dedica
podemos decir, menos a teología dogmática y más a teología espiritual o ascética o mística. ¿Okay? Entonces hay divisiones de la teología, podemos hablar de teología sacramental o moral o dogmática, también mística y ascética. Y como queremos entender mejor el papel del Espíritu Santo, vamos a hablar de teología mística y ascética. Ascética quiere decir como los primeros pasos, en donde estamos la mayoría, ¿no? Y mística se trata de las cosas de los rangos más altos, avanzados, cuando hablamos de fenómeno místico y dones místicos, etcétera, etcétera. Pero primero pasamos por como los niveles de teología ascética y luego podemos tratar de fenómeno místico. ¿Cómo es el proceso de nuestra santificación? Pues, como mencioné en el sermón de domingo, citando las palabras de nuestro Señor, quien perseverare, este será salvo, o quien quiere venir en pos de mí, toma su cruz y sígueme. Okay, cuando hablamos de la vida mística, es muy importante que tenemos mucho cuidado, okay? Porque entre más complicado es el asunto, más fácil es fallar o equivocar, ¿no? Entonces, necesitamos definir bien nuestros términos para no expresarnos mal, porque siempre hay una tendencia de exagerar o más bien quedarnos en cosas, porque esta es una estrategia del demonio, ¿no? De hacernos preocupar demasiado con los detalles, ¿no? Las circunstancias o las cosas extras en vez de lo más esencial. ¿Okay? Necesitamos entonces basarnos siempre en la doctrina aprobada por la iglesia y los maestros aprobados por la iglesia. Y según lo que decía Santa Teresa de Ávila, ¿okay? Ella hablando en sus libros sobre consejos para dirección espiritual, decía que siempre prefiere un guía docto en vez de un guía con experiencia o a un santo, aunque mejor tener todas esas cualidades, mejor es saber el proceso, la teología, porque Dios no desvía del curso normal. Entonces uno puede entender lo que otro está experimentando, aunque él no lo ha experimentado, sí ha estudiado. Es igual como con un médico, ¿no? No tenemos que ir a un médico que tiene cáncer si queremos tratamiento para cáncer, porque suponemos que ese médico ha estudiado lo que trata de curar, ¿no? Entonces tiene la ciencia necesaria. ¿Okay? Okay. Podemos dar un ejemplo chistoso, ¿no? Para enfatizar este punto, ¿no? De siempre asegurar que estamos tratando con las definiciones como el conocimiento correcto, ¿no? Si alguien dice que ya ha hecho un teletransportador, ¿okay? Y empezamos a dudar, ¿no? ¿De veras es posible eso? ¿No? ¿A poco no ha visto demasiado películas de Star Trek? Entonces empezamos a investigar, ¿no? ¿Qué tan cierta es su ciencia, o lo que dice? ¿Okay? Entonces empezamos a preguntar a la persona, como ¿cuánto sabes de física? ¿Cuánto sabes de matemática? O cualquier otra ciencia relacionada a lo que, no sé qué ocuparíamos para hacerlo. Y dice la persona que no sabe nada de física, ni de matemática. ¿Okay? Entonces creo que vamos a empezar a dudar que es capaz de hacer lo que dice. Pero si dice, pues
le preguntamos, si no sabes cómo funciona, ¿cómo sabes que sí funciona? Y su respuesta es porque lo vi en Star Trek muchas veces, ¿no? Y además, conozco la persona que escribió Star Trek y sé que es muy buena onda. Entonces confío en él y no hay problema. ¿Okay? Entonces esa no es de mucha confianza si estamos tratando de la vida espiritual. Más bien queremos guías que están basados en lo más probado, digo. Okay. Entonces, el obispo Luis Martínez, okay, que era arzobispo de México, okay, que escribió unos libros que desafortunadamente son difíciles para encontrar en español, no sé por qué, pero como tengo una edición en inglés y no puedo encontrar en español, pero hay un libro que se llama El Espíritu Santo, que les recomiendo mucho si lo pueden encontrar. Pero dice, hablando del tema del Espíritu Santo y su papel como santificador, dice que hay todo un mundo del lado espiritual del cual estamos plenamente ignorantes, ¿no? Somos capaces de maravillarnos con tantas cosas en la naturaleza y en realidad sabemos muy poco de los misterios de Dios está obrando dentro de nosotros. El mundo interior es mucho más grande, mucho más maravilloso que todo lo exterior, ¿no? Pero nos hace falta de profundizarlo, ¿no? De estudiarlo y más bien prestar atención y hacernos sensibles a lo que quiere obrar, ¿no? Y la falta de este entendimiento también nos lleva a muchos errores. ¿Okay? Por ejemplo, hay muchos que se preocupan tanto por conocer todos los signos de los fines de los tiempos. ¿Okay? O de como si esta les estuviera a ayudar, si esta les puede ayudar a santificarse. Cuando en realidad, ¿qué dice el Señor? Que ni el Hijo de Dios sabe el día ni la hora, ¿no? Que la obra de santificación está ahora. Entonces, ¿por qué preocuparnos para lo que viene luego? ¿Okay? También hay otros que se preocupan demasiado por como dones carismáticos, porque es estupendo. ¿Okay? Y impresiona mucho a la gente. Pero olviden que el principio doctrinal de que los dones carismáticos no benefician necesariamente a la persona que los tiene. Son para el beneficio del otro. Entonces, si estamos en serio de hacernos santos, más bien, como dice San Pablo, preocuparnos por los dones más excelentes. ¿Y qué dice? Es el don más excelente. La caridad. ¿Sí? Porque lo demás es como extra. Si Dios quiere hacer que uno hable en lenguas o que profetiza o lo que sea, es según Él, ¿no? Pero lo hace para lograr un bien en otra persona. El bien no es en nosotros porque ha habido personas que pueden hacer todas esas maravillas, pero son malas personas, ¿no? Simplemente por poder hablar en lenguas no significa que eres un santo. ¿Okay? Y también una cosa más sobre como la importancia de basarnos en doctrina probada y con guías doctos en eso. Vemos hoy en día la confusión, ¿no? Por ejemplo, en el lado moral. ¿Okay? Personas que entienden como parcialmente unas verdades, ¿okay? Y se presenten como sabios o como los expertos
o como tienen todas las soluciones. Si pensamos, por ejemplo, en toda la confusión ahora por Amoris Laetitia. ¿Okay? Y esas personas que están promoviendo, ¿okay?, lo que es un desastre, ¿no?, de tratar de permitir comunión para los divorciados, pero se basan en cosas que son reales y importantes, que hay personas que están sufriendo en situaciones muy difíciles. ¿Sí? No lo niego. ¿Okay? Que necesitamos tratarlos con compasión, etcétera, etcétera. ¿Okay? Que tal vez hemos fallado en el pastoral con esas personas, que necesitamos mejor preparación para el matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero su solución, porque no tienen los fundamentos necesarios de la teología moral, por ejemplo, ¿okay?, resulta que caen en una contradicción. ¿Okay? Porque tratan de decir que podemos amar. ¿Okay? Amor es excelente, no tengo nada en contra del amor. ¿Okay? Pero confunden lo que es el amor, diciendo que es el sentimiento que ellos perciben para consuelo o compañía humana, lo que sea, y que esto es compatible con pecado mortal. Cuando en realidad, pecado mortal excluye completamente amor. Entonces, si lo que proponen hacer es pecar mortalmente por vivir en amaciato, entonces lo que están experimentando o sintiendo no es amor, ¿no? Todo esto es nada más como un ejemplo de unas precauciones, ¿no?, antes de hablar de lo increíble que hace el Espíritu Santo en las almas de los fieles. ¿Okay? Bueno. Ok, y porque vamos a hablar de unos fenómenos increíbles, ¿no? Pero necesitamos entender de lo que trata y necesitamos proceder en la secuencia necesaria. Por ejemplo, si empezamos hablando de la plenitud de la inhabitación o morada de la Santísima Trinidad en el alma, que es totalmente cierto, pero no tenemos como bien entendido los pasos para llegar a este punto, entonces también podemos confundirnos. ¿Okay? Entonces, el camino de siempre, perenne, hasta la santidad es a través de los sacramentos y las virtudes. ¿Okay? No sabemos ninguna otra manera para santificarnos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los sacramentos, ¿okay?, tienen para su finalidad, ¿okay?, dependiendo del sacramento, podemos delinear varios fines, pero todos tienen como propósito un aumento de gracia santificante. Y la gracia santificante es lo que nos asemeja a Jesús, ¿okay? Porque es una participación en la naturaleza divina. Entonces, su finalidad principal es de aumentar gracia santificante en nosotros. Y cada sacramento también tiene otra finalidad particular. ¿Okay? Unos son como medicina para nosotros, ¿no? Si consideramos el bautismo, hay algo para sanar antes de poder crecer la gracia en nosotros, el pecado original. Y luego la penitencia. ¿Okay? Si caímos de gracia, necesitamos recuperarla. ¿Okay? Pero también la penitencia tiene este poder de aumentar la gracia santificante en nosotros. Entonces, hay provecho, ¿okay?, en confesarse, aun si todavía estás en el estado de gracia. ¿Okay? Porque
porque vas a recibir más gracia santificante cada vez que te confieses bien. También gracias particulares para evitar las ocasiones de pecado y no perder la gracia que ya tienes. ¿Okay? Y podemos hablar de cada sacramento, ¿okay? Y su función particular, pero todos tienen este propósito de hacer crecer gracia santificante en nosotros, ¿okay? Que es algo que el Espíritu Santo pone o infunde en nosotros. Son las mociones, ¿okay? Bueno, gracia en general son los dones de Dios, ¿okay? Todo gracia es don de Dios. Y gracia santificante es el don creado más poderoso, importante, porque nos asemeja a Dios. ¿Okay? Y nos hace sensibles a las demás ayudas, o más sensibles a las demás ayudas del Espíritu Santo en nuestra vida. Okay. Dice el Padre Río Marín, entre las causas determinantes de ese aumento figuran por primer lugar los sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo precisamente para darnos y aumentarnos la gracia santificante, el bautismo y la penitencia, para el que recibe esta última en las debidas condiciones después de haber perdido la gracia por el pecado mortal, producen en el alma la divina inhabitación al infundirle la gracia santificante de la que son inseparables. Los demás sacramentos y también la misma penitencia para el que la recibe, estando ya en gracia de Dios, producen un aumento de la gracia y una mayor radiación o ingestión de las divinas personas en el alma. ¿Okay? Gracia santificante va preparando la morada para la Santísima Trinidad en el alma. ¿Okay? Y más ejemplos de los demás sacramentos. La Eucaristía nos da alimento para que crezcamos. ¿Okay? Entonces, para que sigamos creciendo. Confirmación nos da el poder de confesar ex oficio la fe de Cristo como soldados y nos impulsa al apostolado y a despreciar el respeto humano y nos obliga a conseguir buena cultura religiosa. Okay. Y mientras estamos tratando de frecuentar los sacramentos, ¿qué más podemos hacer para que crezca gracia santificante? ¿Cuáles son las demás cosas? Pues oración y, okay. Oración, mortificación, penitencia y Buenas obras. buenas obras. Okay. Sacramentos, buenas obras, oración y penitencia. Okay. Y cuando estamos hablando de sacramentos, estamos hablando de lo que hace Dios, ¿no? Bueno, tenemos que recibirlos, pero es su actividad en nosotros. Por otro lado, okay, tenemos las virtudes. Y hay distinciones entre las virtudes, porque podemos hablar de virtud como algo meramente natural, pero también hay virtudes infusas, okay, que también nos son dados por obra del Espíritu Santo, como el principal actor en la obra de nuestra santificación, recordando, por supuesto, como hemos dicho, que cuando hablamos de lo que Dios hace fuera de Él, todas las tres personas están obrando, pero decimos que es obra de una persona u otra, esta cosa u otra, okay? Y cuando hablamos de santificación, hablamos del Espíritu Santo. Okay? Entonces,
¿qué es una virtud? Okay. Virtudes infusas, es nuestro interés ahora. Okay. Las virtudes infusas son hábitos operativos infundidos por Dios para disponernos a obrar sobrenaturalmente. ¿A todos nos son infundidas estas virtudes, Padre? No, hay gracias naturales, ¿okay? Y cualquier persona puede tenerlas, ¿okay? Sí, y las conseguimos por repetir acciones buenas, ¿okay? Entonces podemos tener la virtud de generosidad, o podemos conseguir la virtud de fortaleza aparte de la gracia, ¿okay? Tengo una pregunta. No recuerdo dónde leí que decía que el hombre, todo lo bueno que hace el hombre tiene que ser inspirado primero por Dios, ¿no? Una cosa parecida. Bueno, depende de lo que queremos hacer por bueno. Okay. ¿Sí? Porque si por bueno queremos decir meritorio para salvación, sí. Okay, tiene que tener su fundamento en gracia. Okay. Pero una persona completamente pagano, okay, puede hacer naturalmente buenas cosas, ¿no? Como es natural de querer sacrificarse por sus hijos, ¿no? Entonces es como una virtud natural. Okay. Y pues en cierto sentido sería difícil decir que como Dios, la providencia contiene todo, que Dios no está como obrando o inspirando a esa persona a través de gracias actuales en un momento, ¿no? Para que sea movido más por su lado mejor que por su lado peor, ¿sí? Entonces, creo que es cierto decir que Dios está atrás de todo lo que es bueno porque participa en la bondad de Dios, ¿okay? Pero no es necesariamente como un acto sobrenatural, ¿okay? Que Dios inspira o que tiene mérito para la vida eterna. Bueno, no es si no hay gracia santificante primero, ¿okay? Pero hay virtudes que son necesarios para llevar a cabo una buena vida, ¿okay? Aristóteles dice que la perfección del hombre, okay, es la vida virtuosa, la vida de virtud. Okay? Y la mejor, más perfecta vida es la vida en que practica las virtudes más elevadas. Okay? Entonces, aún del lado natural. Okay? Pero Santo Tomás dice de para perseverar en la práctica de las virtudes por mucho tiempo o en casos más difíciles, si ocupamos una ayuda especial de Dios, porque pecado original hace que como nos inclinemos hacia abajo. ¿Okay? Entonces, hay ciertas virtudes que uno puede conseguir naturalmente y luego que Dios nos regala o nos impone o infunde en nosotros, ¿sí? Entonces, fortaleza es una virtud natural, ¿okay? Todos los soldados necesitan fortaleza, no importa si son religiosos o no, ¿okay? Pero fortaleza infusa tiene otro aspecto, porque nos fortalece para cumplir con lo que es difícil para servir a Dios con una finalidad más elevada, y también es más poderosa también porque
uno, tenemos una mayor inspiración o meta, y también porque Dios está como empujando la actividad de esta virtud, ¿no? Y esa es la cooperación entre hombre y Dios, que nosotros empezamos y Dios nos empuja y nos ayuda. ¿Okay? Y entonces, naturales infusas, ¿okay? Y luego hay virtudes teologales, que siempre son infusas, que no tienen posibilidad de tener fe como virtud, que no viene de Dios porque tiene Dios como su objeto. ¿Okay? Y las virtudes infusas, ¿okay? El Espíritu Santo pone en nosotros, ¿okay? Para prepararnos, para quitar de nosotros todo que impide una mayor acción, ¿okay? Que realiza a través de los dones del Espíritu Santo. Creo que Padre Vierno en la primera plática del Espíritu Santo empezó a hablar de los dones. ¿Okay? Los dones son 7 dones, solamente 7 que encontramos en las Escrituras, en el libro de Isaías, habla de eso. Y como hay hay algo adecuado de 7, porque 7 es el número de la alianza. ¿Okay? Y estos dones, ¿okay? Y aquí es cuando empezamos a hablar de cosas más misteriosas, ¿okay? Porque Dios o el Espíritu Santo en particular empieza a obrar en una manera diferente, ¿okay? Porque cuando hablamos de las virtudes infusas, estamos hablando de Dios empujándonos, ¿okay? Y podemos decir que sí, es como obrar en modo humano, ¿okay? Inspirado o empujado por Dios, ¿okay? Y cuando llegamos a los dones, ¿okay? Estamos hablando de Dios obrando en una manera sobrenatural en nosotros, ¿okay? Pero sin dejar de requerir que el alma de la persona sigue obrando. Santo Tomás dice que aunque el modo es diferente, a fuerzas la voluntad humana sigue vivísima, ¿okay? En su cooperación con la actividad de Dios. ¿Okay? Y da el ejemplo de diferentes tipos de instrumentos. ¿Okay? Como podemos hablar de un cepillo como instrumento. Y si hay un pintor utilizando el cepillo, entonces el cepillo no tiene nada que ver en esa acción. ¿Okay? Bueno, sí tiene que ver, pero no provee nada, más su forma. ¿Okay? Pero estamos hablando en la teología de instrumentos vivos. ¿Okay? Son secundarios, pero siempre activos, porque siguen vivos. Y así mantenemos, ¿okay? En esta teología el mérito del agente humano en esta transacción o en esta cooperación. ¿Okay? Y los dones, ¿okay? No son una finalidad tampoco, porque ellos nos llevan a la práctica o ayudan la práctica de las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, porque esas virtudes tienen Dios por su objeto principal. ¿Okay? A ver. ¿Preguntas hasta acá?
padre. No sé si va a hablar más de esto adelante, pero la diferencia entre las virtudes naturales y las infusas, ¿se puede reconocer eso en la práctica? O sea, de cómo se ve por fuera, si es natural o si es infusa. Buena pregunta. Pues creo que si reconocemos un motivo que no es natural, ¿no? Que es sobrenatural, por ejemplo, de estar dispuesto para sacrificar algo por tu hijo es natural, ¿sí? Pero de estar dispuesto para sacrificar algo entendiendo que lo estás ofreciendo para una intención por la cual estás rezando, entonces esta inspiración o motivo es sobrenatural. Entonces a lo mejor si lo logras hacer, entonces es por medio de una virtud infusa, porque hay evidencia ahí que Dios está como empujando esa acción. ¿Y cómo es necesario para salvarse tener esta gracia de hacer actos sobrenaturales para poder alcanzar la salvación? Sí. Definitivamente, bueno, sin gracia no hay salvación. Yeah. Y por ejemplo, una persona que no ha conocido el Evangelio, y por ejemplo cuando dice San Pablo que lo mínimo que se necesita para una persona que no ha escuchado el Evangelio es creer que Dios existe y que es remunerador de buenos y castigador de malos. ¿En qué sentido él es capaz de recibir una gracia que le permita hacer obras sobrenaturales? Porque si recibe el bautismo de deseo, recibe gracia santificante por medio del bautismo de deseo, ¿no? Si no conoce el Evangelio, si no tiene acceso a los sacramentos fácilmente, y probablemente va a perder esa gracia santificante. Es como un niño bautizado en una iglesia protestante. Recibe válidamente la gracia del sacramento, recibe un sacramento y la gracia santificante, el perdón de sus pecados, ¿okay? Pero si cae otra vez y no tiene recurso al sacramento de confesión, entonces no puede recuperarlo. Okay? Y como no tiene los demás medios que la iglesia proporciona, entonces es muy probable que va a perder lo que ha recibido. Pero siempre tenemos que admitir, ¿no? Que aunque Dios nos revela, ¿okay? El medio normal, ¿okay? No está tampoco limitado a lo que Él nos enseña. No sé si me explico. Pero Dios es capaz de dar una gracia en otra manera también. ¿Okay? Pero solo sabemos ciertamente lo que nos ha revelado. ¿Okay? Por eso empecé enfatizando todos esos puntos, ¿no? Y de no desviarnos como confiando en cosas que son más extraordinarios, si son posibles, ¿no? Que en lo más fundamental, porque ese es el constante consejo de los santos, ¿no? De ocuparnos con los actos de virtud pequeños, sencillos, normales, ¿okay? Y no distraernos con las cosas no tan esenciales. Como no sé si vieron el dicho de San Francisco de Sales que puse en unos grupos el otro día, ¿no? Que me gusta porque habla de las personas que quieren ofrecer todo lo que tienen, ¿no? Un martirio muy heroico, ¿no? Y dice, pero tal vez si Dios un día te va a conceder la oportunidad de derramar toda su sangre, pero ¿por qué no empezamos hoy ofreciéndole tus cabellos? ¿No? Es decir, como tenemos oportunidad en las cosas más sencillas y no necesitamos pensar solo en lo más
extraordinario. Sí, y creo que también por falta de instrucción, ¿no?, sobre el camino de santidad, los medios normales, es lo que los que motiva a muchos a buscar las cosas más extraordinarias, ¿no?, o de equivocar, ¿no?, y llegar a como conclusiones muy exageradas y aún chistosas, ¿no? Como pienso en sectas como los Shakers, ¿no?, en los Estados Unidos, que son como los Quakers, pero más extremos, y como enfatizaban tanto la castidad que dicen que Dios prohíbe matrimonio y ya no existen. Estaba comentando en otro grupo sobre esta secta que está en Michoacán, de la Nueva Jerusalén, que empezó con un afán para la tradición, qué bueno, pero luego se mezcló con revelaciones de la Virgen, supuestas revelaciones de la Virgen, de una señora que dijo que la Virgen quiso que este sacerdote fuera papa, entonces se declaró papa, aunque ni siquiera era obispo. Y investigando esa secta, leí que tienen unos reglamentos muy estrictos, ¿no? Todos tienen que vestirse igual, tienen un uniforme, no permiten escuelas del gobierno y no permiten deportes con pelotas redondas. Fútbol, básquet, prohibidos. ¿Saben por qué? Porque la pelota redonda parece como el mundo y patearlo es como estar pateando el mundo y faltando respeto a la creación, ¿no? Pero lo que me gusta es que el fútbol americano sigue permitido. No, pero es muy natural, ¿no? De exagerar y ir por esos lados, ¿no? Como la iglesia, ya hablé de Amoris Laetitia, ¿okay? La iglesia también nos enseña que necesitamos como tener respeto para la naturaleza, ¿okay? Sí. Pero sin entender bien como su contexto, que llegamos a tener aún católicos que se obsesionan para la ecología, ¿okay?, que es el Dios mayor en su panteón. Y en vez de verlo como la creación sirve al Creador y también a nosotros como la obra maestra del Creador. También tenemos los que se obsesionan con los demonios, ¿no? Y como Santa Teresa también dice, ¿por qué queremos perder tiempo pensando en los demonios cuando podemos pensar en Jesús? ¿Okay? Que es mucho más provechoso. Más bonito. Ok. Padre, ahorita que mencionó acerca de la buena doctrina de las sectas y las doctrinas y este tipo de cosas, porque yo sé que la iglesia los prepara a ustedes. Ojalá. Me estoy pensando en cristianos, los protestantes. Ellos también estudian la Biblia, o sea que y distorsionan este tipo de cosas. Entonces, pero ellos también se preparan o se forman.
¿cómo puede? Pues yo sé que difunden el 90% de, tal vez, de verdad, pero pueden caer en un errores que van contra el Papa, contra la Virgen, o los santos, entonces, y desde el inicio están fuera de la iglesia, pero estos errores se siguen difundiendo, entonces ellos se creen preparados porque están estudiando la Biblia, entonces, ¿cómo poder contrarrestar este tipo de cosas? Pues necesitamos recordarnos de, como estaba comentando a los niños en clase de catecismo, de dónde viene la Biblia, ¿no? Entonces, y les pregunté, ¿hay una autoridad por encima de la Biblia? Claro que sí, porque la Biblia viene de la iglesia. Entonces, la iglesia es por encima de la Biblia, que tiene como el segundo rango, porque está dentro del depósito de la fe, y también las demás fuentes en que confiamos, ¿no? Entonces, si extraemos la Biblia, como ellos hacen, de este ambiente que cuida, que es su integridad, que nos enseña cómo interpretarlo, ¿okay? Esto es algo que ha sido enfatizado muchas veces, que la Biblia no se interpreta solo, que ocupa un magisterio para interpretarla, ¿okay? Porque aún en la Biblia San Pedro dice que San Pablo es casi imposible entender sin un maestro para enseñarnos, ¿sí? Entonces, pues no queremos como cerrarnos demasiado y insistir que no vamos a encontrar, como relacionado a tu pregunta, vamos a encontrar bien en muchos lados, ¿okay? Porque Dios está sobre todo, obrando en todo y repartiendo sus gracias según su providencia, ¿no? Según sus deseos, ¿okay? Pero podemos ubicar buenas cosas mientras a la vez reconocemos que hay mucho peligro si no tomemos todo como un total, ¿sí? Como el obispo Bruskowitz en Nebraska decía siempre, como él creció en una granja, trabajando en una granja, y dice que como tenemos muchos ratones, ¿no? Y el veneno para los ratones es como 99% buenas cosas, ¿no? Pero es el 1% que mata los ratones, ¿no? Y si alguien te dice que si hay un pastel, ¿okay? Y dice que pues creo que como un grano de veneno de ratones cayó allí en la masa del pastel, pero no sé dónde. Pues probablemente no están en todas las piezas que puedes escoger. ¿Vas a atrever a tomar ni un pedacito? ¿Por qué? ¿Qué valor tiene de arriesgar, no? Entonces, sí, es muy importante tener este cuidado, ¿no? De dónde está proveniendo la información que estamos utilizando, especialmente cuando hablamos de las cosas del interior, ¿no? En cierto sentido, si una persona, por ejemplo, lee o escucha una opinión falsa de teología dogmática, ¿okay? Esa persona está confundida, ¿okay? Pero si no lo dice a nadie más, ¿okay? Entonces el daño quede allá, ¿no? Pero cuando empieza a predicar, entonces hay más riesgo. O si estamos hablando de cosas más misteriosas, la posibilidad para daño o mal es mayor, ¿no? Entonces, con las cosas de fenómenos espirituales es cuando más ocupamos mucho cuidado, yo creo.
Y, a ver. Okay. Eso es lo que dice Royal Marine relacionado a este tema de la diferencia entre cómo actúan las virtudes infusas y los dones. ¿No? Dice que retiene el alma su mérito porque no es como cepillo. Es activo, un instrumento vivo y consciente que se adhiere con toda la fuerza de su libre albedrío a la moción divina, dejándose conducir por ella y secundándola plenamente. Una vez recibida la divina moción, el alma reacciona activamente y se asocia intensísimamente a ella con toda la fuerza vital de que es capaz y con toda la plenitud de su libre albedrío. De esa manera se conjugan y completan mutuamente la iniciativa divina, la pasividad relativa del alma, la reacción vital de la misma y el ejercicio del libre albedrío y el mérito sobrenatural de la acción. Se transforma en una actividad vivísima por parte del alma, aunque única y exclusivamente para secundar la acción divina, sin alterarla ni modificarla. En ese sentido puede y debe decirse que el alma obra también instrumentalmente lo que en ella se obra, produce lo que en ella se produce, ejecuta lo que en ella el Espíritu Santo ejecuta. Se trata sencillamente de nada absolutamente tiene que ver con la estéril inacción del quietismo. Okay. Y eso, como dije, su finalidad de prepararnos para obrar según las virtudes teologales. Okay. Dice el obispo Martínez, el fundamento de la oración, la raíz del recuerdo, la esencia de la vida interior es el ejercicio de las virtudes teologales. Quizás no se da suficiente importancia a ellas. Puede ser que por falta de instrucción sólida esas virtudes se descuiden. Sin embargo, las virtudes teologales son supremas solo por su excelencia, pero también no solo por su excelencia, pero también por su importancia práctica, por la solidez de su fundamento, porque son el comienzo de la intimidad con Dios. Okay. ¿Preguntas? Padre, ¿una virtud infusa? ¿Un ejemplo? Bueno, todos los teologales, okay, ¿También pueden ser virtudes infusas? Sí, okay. Siempre son infusas. Okay. Okay. ¿Y las cardinales? Cardinales, okay, los cardinales son infusas, pero también tienen un lado natural. Okay. Pero son cardinales porque de ellas dependen todas las demás. Okay. Y son infusas cada vez que recibimos gracia. Okay? Okay. Entonces esas virtudes están ya presentes en un bebé recién bautizado, aunque no se activen todavía porque son hábitos que pertenecen a capacidades naturales, ¿no? Entonces no puede operar prudencia porque no está funcionando todavía su razón. Pero en cuanto que se active, entonces ya, y si no ha perdido su gracia santificante, tiene prudencia infusa. Por ejemplo, la paciencia es una virtud natural, pero si puede llegar a ser infusa porque ya tiene, Dios nuestro Señor está, o nosotros decidimos que es parte de que se lo queremos ofrecer a Dios nuestro Señor. Exacto. O sea, cualquier virtud natural puede ser infusa porque mientras nosotros lo querramos, que sea parte de Dios nuestro Señor. Cuando estamos en gracia santificante, En gracia de Dios. las virtudes naturales puede tener su lado o su apariencia infusa también. Okay.
Eso es aspecto infuso. Por ejemplo, a ver, yo estoy un poco confundido. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con la virtud de la castidad, por ejemplo, ¿no? Y que pues comete un pecado contra la castidad y va y se confiesa, y pues como el sacramento de la penitencia te confiere la gracia, ¿eso te confiere la virtud de la castidad infusa? No necesariamente, ¿no? Entonces, como esas virtudes dependen también en lo natural. Entonces, si pecó contra la castidad porque como perdió toda la fuerza que había adquirido a través de su acción natural, que luego Dios empezó a ayudar y a aumentar por estar en gracia, ¿okay? Los todos como operando conjuntos, ¿okay? Pero si perdió todo la virtud natural de castidad, entonces no hay aparato en que adquiere la virtud infusa, ¿no? Porque depende de fuerzas naturales también. Voy a pensar que yo tengo la virtud de la castidad naturalmente, pero si la quiero perseverar o quiero que realmente no la pierda yo y le pido a Dios nuestro Señor que me ayude, es cuando ya es una... Y Él me ayuda y yo persevero, es porque es una virtud infusa que Dios... Sí, y agrego que si estudiamos las virtudes en la Suma Teológica, por ejemplo, la castidad, Santo Tomás pone como una virtud, una parte, que o virtud, no me acuerdo exactamente dónde cae, pero describe una multitud de virtudes como todos relacionadas a las diferentes virtudes cardinales. Entonces, como las siete virtudes cardinales y teologales vienen siempre en conjunto de la gracia, sí como es parte de templanza, castidad. ¿Okay? Entonces, en cuanto que tenga templanza infusa, eso le va a ayudar en la práctica de la castidad. Pero para desarrollar esas capacidades, tiene que perfeccionar también las fuerzas naturales, ¿okay? Y luego Dios, a través de la gracia, viene a fortalecer y infundir sus virtudes infusas. O sea, pero se le llama virtud aunque todavía no sea un hábito. Siempre es un hábito, siempre. Pero hábito no es algo que haces habitualmente. Sí. Y si no eres habitualmente fortaleza, no practicas habitualmente la fortaleza y luego recibes la gracia, ¿cómo va a ser por la gracia que habitualmente la practiques? ¿Eso se refiere? Sí. Tenemos que entender hábito en diferentes sentidos, ¿no? Porque también otro nombre para gracia santificante es gracia habitual, que mora, que es como tiene una presencia constante. ¿Okay? Entonces hay una capacidad para recibir ella, ¿okay? Siempre hay esta cooperación, ¿no? Entre la actividad de la persona y los hábitos que adquiere a través de acciones repetidas, ¿okay? Y también Dios como motivando o empujando esta tendencia, ¿no? Entonces, como puede quedar aunque pecamos, ¿okay? Puede quedar una capacidad latente para ciertas acciones, ¿no? Entonces, pecar una vez contra la castidad no significa que has perdido todo lo que has adquirido naturalmente. ¿Okay? Por las circunstancias, por ejemplo, caíste, pero no significa que cada vez que te presentan las tentaciones vas a seguir cayendo, porque ya está como una capacidad. Sobre la constancia o la perseverancia en una virtud como característica entre las virtudes naturales y las infusas, sí, o sea, ¿tiene algo que ver ahí la gracia? Por ejemplo, la paciencia. Entonces, igual alguien es paciente durante todo un año, pero al final del año pierde la paciencia y manda todo a orar. ¿Eso puede tener una virtud o...? Santo Tomás dice que es imposible
perseverar por el largo plazo en cualquier buena obra sin una gracia actual. ¿Okay? Porque es como la fuerza de la naturaleza es demasiado, ¿no? Y eventualmente solos vamos a caer. ¿Okay? Pero necesitamos entender también lo que trata contra esas gracias. ¿No? Podemos estar inatentos a las gracias que Dios nos está ofreciendo. Por ejemplo, y es interesante también hablando de gracias, ¿okay? Virtudes, perdón, que se perfeccionan a través de actos repetidos. ¿Okay? Entonces, una persona que estaba con mucha determinación para ser paciente, ¿okay? Y adquirió la virtud de paciencia a cierto nivel. Okay? Pero luego se enfadó y perdió su motivación. Okay? Pero Dios quiere que sigas creciendo en esa virtud. Entonces sigue mandándote las pequeñas molestias. Pero ya has perdido esta perspectiva sobrenatural. No aprovechas y sí, no practicas la paciencia. Okay? Y funciona al revés también, porque vamos perdiendo la virtud y adquiriendo el vicio por actos repetidos. Entonces, esta vida es una lucha constante. Si no seguimos practicando las virtudes, aún con las más elevadas, Madre Teresa de Calcuta, en uno de sus escritos, dice que o tal vez fue un comentario sobre su vida, muy interesante, pero como en cuanto tengamos caridad, ¿okay? Hasta cierto nivel, ¿okay? Si no seguimos tratando de obrar según ese nivel de caridad que tenemos, nos exponemos al riesgo de pecar y perder esa virtud por pecado mortal, ¿no? Como vamos a retroceder si no avanzamos. ¿Okay? Entonces, el movimiento siempre tiene que ser hacia arriba. ¿Okay? Y una persona que ha recibido muchas gracias, por ejemplo, que luego decide de estar contento solamente con hacer las cosas menores. ¿Okay? Si una vez estaba como sirviendo en el comedor a los pobres, haciendo cosas muy generosas, implicando mucho sacrificio, luego decide que ahora solamente voy a decir palabras simpáticas a mi amigo y este va a ser mi acto de caridad, que no sirve para el bien de su vida espiritual, porque ha logrado un mayor nivel y tiene que a fuerza seguir avanzando y va a caer muy probablemente, muy pronto. ¿Okay? Muy bien. ¿Pregunta? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén. Creo que vamos a dedicar 2 clases más al Espíritu Santo. Luego hablamos de los frutos del Espíritu Santo y luego vamos a hablar del papel del Espíritu Santo en la iglesia antes de seguir con el siguiente artículo que trata de la iglesia. Muchas gracias.